negocio necesita tener dinero en efectivo, es decir, dinero del que se pueda disponer en cualquier momento, ya sea físicamente o en una cuenta bancaria, que le permita cumplir compromisos a corto y largo plazo, desde el pago de nómina hasta la liquidación de un préstamo. Por ejemplo, si estás en la fase de conseguir clientes, lo más seguro es que para poder trabajar, antes tengas que invertir en material. Esto tiene repercusiones en la liquidez y solvencia de tu negocio. Para que un negocio sea rentable, es importante conocer, monitorear y analizar su flujo de efectivo. Esto permite crear estrategias para mantener un buen funcionamiento y crecimiento. En esta clase conocerás el concepto de liquidez y su relación con la solvencia. También aprenderás algunas estrategias para medir la salud financiera de tu negocio. Para comprender el concepto de liquidez, primero debes conocer dos elementos claves que te acompañarán a lo largo de la clase: los activos y pasivos. Un activo es un bien que posee un negocio y los hay de dos tipos: activos corrientes y activos no corrientes. Los activos corrientes son los bienes destinados para la venta, cuya duración es menor de un año. Ejemplo de esto son las materias primas como la lámina de drywall o productos terminados y, por supuesto, el dinero en efectivo. Los activos no corrientes son productos que no están planeados para la venta. Se componen de bienes o infraestructuras destinados a servir al negocio por más de un año, como mobiliario, maquinaria o las herramientas de trabajo. Con esta información en mente, ¿puedes identificar los activos corrientes y no corrientes de tu negocio? Ahora veamos su contraparte, los pasivos. Estos son las deudas y obligaciones pendientes de pago y se dividen en dos: pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son las deudas pendientes de pago a corto plazo, es decir, en un lapso menor a un año. Un ejemplo son los pagos pendientes a proveedores. Los pasivos no corrientes son las deudas a largo plazo, por ejemplo, financiamientos o créditos cuyos pagos para liquidar están programados a más de un año. En resumen, un activo es lo que tienes y un pasivo es lo que debes. Ahora que sabes cómo funcionan los pasivos y activos, observa cómo se relacionan con la liquidez. La liquidez es la cualidad de los activos para convertirse en dinero en efectivo de manera fácil e inmediata, pero sin perder su valor. Piensa en un negocio de construcción de estructuras en drywall. Es más fácil vender la materia prima como tornillos, lijas, cintas o silicón que el mobiliario de las oficinas del negocio o la camioneta que se usa para transporte. Todos son activos, pero unos se venden con mayor facilidad y rapidez. Es importante saber que entre más fácil se convierta un activo en efectivo, se considera que es más líquido. Entonces, al hablar de un negocio que tiene liquidez, significa que éste posee activos que se pueden convertir de manera fácil y rápida en dinero en efectivo. Revisemos las 3 razones más comunes por las que un negocio se queda sin liquidez. Primero, la falta de planificación. Cualquier profesional independiente puede tener mucho talento en su trabajo, pero si no hay una planificación de cuánto dinero se invierte y las obligaciones con las que se debe cumplir en cada proyecto, los gastos podrían ser mayores a los que se contemplan. El segundo punto es el crecimiento. Cuando un negocio es exitoso y tiene mucha demanda, necesita crecer para soportar la carga de trabajo. Esto suele requerir una inversión, y eso, a su vez, implica tener menos efectivo. Lo ideal es tomar precauciones y no reinvertir todo el dinero. Finalmente están las deudas de tu cliente. A veces contemplamos recibir los pagos en cierta fecha y no sucede así. Para tener liquidez hay que llevar un buen control en la cobranza. Un concepto fundamental que va de la mano con la liquidez es la solvencia. Aunque ambos son parecidos, no son lo mismo. La solvencia es la capacidad de un negocio para saldar deudas y compromisos de pago a largo plazo, como un préstamo bancario o un crédito para remodelar un local. La liquidez, en cambio, es la capacidad de cumplir compromisos a corto plazo, es decir, en menos de un año. Ejemplos de estos son los pagos de nómina a proveedores. Ambas capacidades están relacionadas con los tipos de activos y pasivos que tiene un negocio. ¿En qué estado se encuentra tu negocio en este momento? Una manera sencilla de medir su liquidez es llevar un registro de los ingresos o el dinero que entra, así como de los egresos, gastos o dinero que sale. Con una operación muy sencilla que consiste en restar a tus ingresos los egresos que tienes, podrás obtener un diagnóstico general de cómo está el flujo de efectivo. Lo que resulta de esta operación es el dato que te indicará la variación del efectivo en tu negocio.
Recuerda que los egresos incluyen las obligaciones o deudas, los gastos fijos, como el pago de la luz o la renta del local, y los gastos variables, que son los que se realizan al momento de la venta. Por ejemplo, la gente que reparte, el uso de gasolina o alguna herramienta nueva. Te recomiendo hacer este registro de forma mensual. Con el tiempo te darás cuenta de que, por lo general, a mayores ventas, mayores ingresos y, por lo tanto, mayor liquidez. También tendrás más claridad sobre tus deudas, lo que te ayudará a planificar cómo saldarlas. A continuación, veremos algunas fórmulas que te ayudarán a calcular de manera más precisa la liquidez de tu negocio. ¿Cómo podemos medir la liquidez? Hablemos de las razones financieras, que son las fórmulas para obtener indicadores de la salud financiera de un negocio. Específicamente te contaré 3 fórmulas. La primera es el capital neto de trabajo. Consiste en restar a los activos corrientes los pasivos corrientes. Si el resultado es un número positivo, quiere decir que la empresa puede cumplir con los compromisos a corto plazo. La segunda fórmula se llama índice de solvencia. Se obtiene al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Si el resultado es mayor a 1, la empresa es saludable en términos de liquidez, es decir, ingresa más dinero del que se gasta. Si el resultado es menor a 1, indica que no se puede cumplir con compromisos a corto plazo. Es un aviso de que es necesario mejorar la planificación. Esta información es útil para tomar decisiones. Por ejemplo, si estás buscando inversionistas o financiamiento bancario, te será más fácil obtenerlo si puedes demostrar que tu negocio es financieramente saludable. Para esto deberás tener datos fiables y comprobables, resultado de un control mensual del flujo de efectivo. La tercera fórmula es la llamada prueba ácida. Para ello, primero se debe restar al activo corriente el inventario, es decir, el stock de productos por vender, que cuentan como activos corrientes. Luego, se divide lo que resulte de esta resta entre el pasivo corriente. Ahora, si por el tipo de producto o servicio que ofreces no cuentas con inventario, la fórmula será igual a la del índice de solvencia. Si el resultado es mayor a 1, quiere decir que hay liquidez para cumplir compromisos a corto plazo. Si es menor a 1, significa que los activos corrientes que existen no alcanzan para cubrir las deudas y pagos urgentes. Si este es tu caso, no te preocupes. A continuación abordaremos cómo enfrentar estas situaciones. Te compartiré 3 estrategias que puedes llevar a cabo para mantener la liquidez de tu negocio. Primero, desde que comiences a tener clientes, implementa un registro de ingresos y egresos para el manejo y el control de efectivo. Puedes realizarlo con una app especializada, un software de hojas de cálculo, una tabla sencilla en un procesador de textos o incluso en una libreta. Lo importante es que registres cuánto dinero ingresa y cuánto sale de tu negocio. Esto puede ser tan detallado y avanzado como decidas hacerlo. Segundo, elabora un plan de contingencia para saber qué hacer cuando el negocio pierda liquidez y no se cuente con efectivo suficiente para cumplir los compromisos a corto plazo. Si en tu registro de ingresos y egresos visualizas que en 2 meses entrará poco dinero o poca actividad laboral, puedes anticiparte y buscar más clientes para tener liquidez en ese momento. Tercero, supervisa la contabilidad del negocio. Es recomendable que al menos una vez a la semana revises los números y des seguimiento a tus ingresos y gastos. Así tendrás información actualizada de tu flujo de efectivo. Conocer la liquidez de tu negocio permite planear y anticipar cualquier imprevisto. Realizar un registro del flujo de efectivo te dará la información necesaria para tomar decisiones para mantener la liquidez. Pensemos en otro escenario. ¿Qué debes hacer en caso de no tener la liquidez suficiente? Veamos 5 estrategias para obtenerla. La primera estrategia es la liquidación de activos. Esto quiere decir que puedes implementar una venta de activos como mobiliario, herramientas o maquinaria que no utilices. La segunda opción es buscar ingresar efectivo, ya sea de tu cartera personal o bien de una persona que sirva como inversionista o a manera de préstamo. Tu tercera opción es obtener un adelanto de pagos por parte de tu cliente, es decir, pedir un porcentaje para comenzar el trabajo. Así puedes cubrir los gastos iniciales. Otra estrategia es solicitar financiamiento a proveedores. De esta forma realizarás los pagos a plazos. Por último, puedes pedir un crédito bancario. Para este punto es importante que lleves un registro de tus activos y pasivos, que ayudará a comprobar tu capacidad de pago. Quizás toda esta información y fórmulas parezcan abrumadoras, sin embargo, es importante que te familiarices con ellas, pues no tener liquidez o claridad sobre la misma puede afectar la rentabilidad de tu negocio. Ahora te mostraré algunas consecuencias a las que podrás enfrentarte por falta de liquidez.
Si no sabes cuánto dinero tienes ni cuánto debes pagar pronto, tus intereses u obligaciones financieras a corto plazo podrían aumentar por no liquidarlos a tiempo. También, la falta de liquidez puede propiciar que dejes escapar personas o talento por no poder pagar su nómina a tiempo o por generar un clima de incertidumbre económica. Con tus proveedores, un incumplimiento puede provocar que pierdas privilegios y facilidades de pago. También puedes perder competitividad del negocio. Cuando no hay liquidez, no hay dinero para invertir y se pierde participación en el mercado. Pero la consecuencia más grave es llegar a un punto de insolvencia y no tener liquidez para cumplir con las obligaciones. Esto puede llevar al cierre de tu negocio. Para evitar estas consecuencias, quiero compartirte 3 consejos que te ayudarán a ocuparte en la liquidez de tu negocio. Primero, busca financiamiento a largo plazo que te permita resolver los problemas del presente. Segundo, es muy importante que analices cómo eliminar los gastos que no aportan al negocio. Un ejemplo, si ya tengo un atornillador eléctrico pero sale uno nuevo en el mercado, evaluar si es necesario comprarlo inmediatamente o si es mejor ahorrar. Tercero, considera contratar a una persona con experiencia en contabilidad que te ayude con estos procesos, sobre todo si manejas mucho inventario, equipo y proyectos a la vez. Ahora conoces qué es la liquidez, sabes cómo medirla e incluso has aprendido qué hacer para mejorar la salud financiera de tu negocio. Recuerda que para tener liquidez es importante la planeación financiera básica, contar con un fondo para contingencias, definir las políticas de venta y de cobro. Esto es clave para conservar la liquidez. Ahora es momento de poner manos a la obra. Nos vemos en otra clase para aprender más.